Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a una de las parejas más queridas y seguidas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si son fans de las series turcas o simplemente disfrutan del drama y las historias que giran en torno a celebridades, este vídeo es para ustedes. Vamos a desentrañar un pequeño misterio, una situación que generó revuelo y curiosidad, que le dijo Kerem Bürsin a Hande Erçel sobre su error. Antes de adentrarnos en los detalles jugosos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes. No se queden fuera de la conversación. Ahora, sí, vamos a lo que nos trae aquí. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un foco constante de atención mediática desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoció internacionalmente. Su química en la ficción traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real que enamoró a millones de seguidores en todo el mundo. Sin embargo, como suele ocurrir con las figuras públicas, cada movimiento, cada gesto, cada palabra es analizado y comentado. Y es precisamente una de estas palabras lo que vamos a explorar hoy. Se trata de un supuesto error de Hande Erçel, un desliz, una metedura de pata, si quieren llamarlo así, y la reacción o el comentario de Kerem Bürsin ante ello. Para entender esto, tenemos que contextualizar un poco. Hablamos de un incidente que se filtró a la prensa, como tantas otras cosas en este mundo de la farándula. No fue algo que ellos anunciaran o compartieran abiertamente, sino que, como suele suceder, alguien más lo vio, lo escuchó o se enteró y la información terminó llegando a los medios de comunicación. El error en cuestión, según los reportes de la época, estaba relacionado con algo que Hande dijo o hizo en un evento público o una entrevista. No estamos hablando de algo grave o de un escándalo mayúsculo, entiéndanme bien. A veces en el fragor de la espontaneidad, o quizás por un despiste, los famosos dicen o hacen cosas que luego pueden ser objeto de risas, críticas o, en este caso, de un comentario cómplice por parte de su pareja. Según las filtraciones y los rumores que circularon, el desliz de Hande fue algo que la dejó un poco avergonzada o sorprendida de sí misma. Y aquí es donde entra Kerem. Se dice que al enterarse de la situación, o quizás estando presente en ese momento, Kerem Bürsin tuvo una reacción particular. No fue de enfado ni de reprimenda severa, sino más bien de comprensión, de complicidad y sobre todo, de un sentido del humor muy característico de él. Los rumores apuntan a que Kerem, lejos de regañar a Hande, se habría acercado a ella con una sonrisa, quizás con esa mirada pícara que tantas admiradoras conocen, y le habría dicho algo así como, «Ay, Hande, otra vez tú con tus ocurrencias», o alguna frase similar que denotara una mezcla de cariño y diversión ante su despiste. Es importante recalcar que esta información proviene de fuentes no oficiales, de la prensa del corazón turca, y debemos tomarla con cierta cautela, pero la consistencia de los reportes y la forma en que se encaja con la personalidad que ambos proyectan, le dan un tinte de verosimilitud. Imaginen la escena. Un evento, quizás una alfombra roja o una gala, o incluso una reunión más informal. Hande, siempre radiante, se ve envuelta en una situación donde quizás se le pregunta algo inesperado, o se le pide una opinión sobre un tema que no domina del todo, o simplemente se le cruzan las palabras. Y ahí está Kerem, su novio, su compañero, su cómplice. En lugar de poner mala cara, él habría sido el primero en sacarle una sonrisa, en restarle importancia al error, en recordarle que esas pequeñas imperfecciones son las que la hacen humana y precisamente adorable. Se dice que Kerem habría incluso bromeado con ella, quizás diciéndole algo como, «Bueno, al menos nos diste algo de qué hablar a los periodistas», o «Eso es lo que me gusta de ti, que siempre me sorprendes». Este tipo de comentarios no solo demuestran el buen humor de Kerem, sino también la fortaleza y la confianza que tiene en su relación. Saber que tu pareja te acepta tal como eres, con tus aciertos y tus errores, es fundamental en cualquier relación, y más aún en la de dos personas expuestas al escrutinio público. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué este pequeño incidente se volvió tan relevante? Bueno, en el mundo de las celebridades, la dinámica de pareja es algo que fascina a la audiencia. Ver cómo se apoyan mutuamente, cómo se hacen reír, cómo manejan las situaciones difíciles juntos es lo que alimenta la fantasía y el cariño de los fans.
El comentario de Kerem, si fue tal como se rumorea, no solo revela su afecto por Ande, sino también su inteligencia emocional y su habilidad para desactivar situaciones incómodas con una dosis de humor. Piensen en la presión que deben sentir ambos. Cada paso en falso, cada palabra fuera de lugar, puede ser magnificado. En ese contexto, tener a alguien a tu lado que te entienda, que te proteja de la tormenta mediática con una broma o una mirada cómplice, es un verdadero tesoro. Y eso es lo que parece que Kerem Bürsin le ofreció a Hande Erçel en esa ocasión. Además, este tipo de anécdotas nos permiten ver una faceta más humana de estas estrellas que a menudo vemos en escenarios perfectos y discursos ensayados. Nos recuerdan que detrás de las cámaras, son personas reales con sus propias inseguridades, sus despistes y sus momentos de torpeza. Y es precisamente en esos momentos donde se construye la verdadera conexión, la complicidad que trasciende la fama y el glamour. Los detalles específicos del error de Ande son un poco difusos, porque como les decía, la información proviene de rumores y filtraciones. Algunos sugieren que fue un comentario hecho en una entrevista donde se confundió de nombre o de fecha, otros hablan de un gesto improvisado que no salió como esperaba. Lo importante aquí, más allá del detalle exacto del desliz, es la reacción de Kerem. Su respuesta, según lo que se cuenta, fue la de un compañero comprensivo y un novio cariñoso que sabe cómo hacer sentir mejor a su pareja. Y es que en última instancia, lo que el público busca en este tipo de historias es confirmación de que las parejas de sus ídolos se quieren de verdad, que se cuidan, que se ríen juntos. La narrativa de la pareja perfecta es atractiva, pero la narrativa de la pareja real, con sus imperfecciones y su capacidad para superarlas juntos, es aún más poderosa. Podríamos especular durante horas sobre la naturaleza exacta del error, pero creo que la lección principal aquí reside en la respuesta de Kerem. Su actitud refuerza la imagen de una relación sólida, basada en el respeto, el cariño y sobre todo, en un sentido del humor compartido. Imagino que para Hande en ese momento, haber recibido esa sonrisa y esa palabra cómplice de Kerem debió ser un gran alivio, un gesto que le recordó que no estaba sola y que tenía a su lado a alguien que la apoyaba incondicionalmente. Además, este tipo de incidentes, lejos de dañar la imagen de la pareja, a menudo la fortalece. Les humaniza, les acerca a sus seguidores, quienes se identifican con estas pequeñas imperfecciones de la vida cotidiana. La perfección absoluta puede ser intimidante, pero la humanidad, con sus altibajos, es inspiradora y sobre todo, cercana. Ahora, permítanme decir algo importante. Si bien estamos discutiendo rumores y filtraciones, es crucial recordar que la vida privada de las personas, incluidas las celebridades, debe ser respetada. Nuestra intención aquí es analizar la dinámica de una pareja querida y cómo reaccionan ante situaciones que trascienden su esfera personal, pero siempre con la debida consideración. En resumen, el supuesto error de Hande Erçel, sea cual sea su naturaleza exacta, parece haber sido manejado por Kerem Bürsin con una mezcla de humor, comprensión y cariño. Lejos de una reprimenda, su reacción habría sido la de un novio cómplice, que le habría dicho algo que sacara una sonrisa a Hande y demostrara la solidez de su relación. Este incidente, aunque pequeño en sí mismo, revela mucho sobre la dinámica de su pareja y la forma en que se apoyan mutuamente en el ojo público. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, explorando este curioso episodio en la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las celebridades y que les haya parecido tan interesante como a mí. Hemos desentrañado lo que se rumorea que Kerem le dijo a Hande sobre su error, y creo que la conclusión más dulce es que, ante todo, se tienen el uno al otro para reírse de los pequeños tropiezos de la vida. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este vídeo. De verdad, disfruto mucho compartiendo estos temas con ustedes. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de esta situación? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Les gusta la forma en que Kerem parece haber manejado las cosas? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son una parte fundamental de nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció entretenido e informativo, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo nos anima a seguir creando contenido de calidad. Si piensan que a alguno de sus amigos le podría interesar este vídeo, no duden en compartirlo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra gran familia. Activen la campanita para no perderse nada.
Gracias de nuevo por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.